tardes, bienvenidos a este webinar, Importancia de la planificación en la gestión del mantenimiento. En primer lugar, quiero agradecerles a todos por su participación en esta actividad. Queremos que sea de su agrado y a la vez de máximo provecho en sus actividades. También quiero agradecer a Elite Training por esta oportunidad y colaborar con la difusión del conocimiento en este campo que nos interesa a todos. Bienvenidos y ahora pasamos directamente a la presentación. Muy bien. La planificación en la gestión del mantenimiento. ¿Por qué es importante la planificación? En primer lugar, veamos que cualquier tipo de gestión se basa en dos pilares fundamentales, en la eficacia y en la eficiencia. Por lo tanto, la gestión del mantenimiento también tiene que ser eficaz y ser eficiente. Con la planificación, nosotros básicamente afectamos la eficiencia. Con una buena planificación, nosotros mejoramos la eficiencia. Ya vamos a aclarar el concepto, que todos ustedes ya conocen, pero es bueno reafirmar. Como dice acá, las organizaciones de clase mundial no podrían tener éxito sin implementar un proceso eficiente y eficaz de planificación y programación. Igual como la gestión, la planificación y la programación en sí mismas deben ser eficientes y eficaces. Es uno de los procesos fundamentales es uno de estos procesos que son fundamentales para transformar a su organización en una de las mejores de su clase. Bueno, en primer lugar vamos a repasar, a revisar el concepto de eficiencia para no tener ninguna confusión y poder en un momento dado equivocarnos al tratar de interpretarlo. Se trata de producir el servicio que estamos dando con el mínimo esfuerzo. Se trata de minimizar derroche o desperdicio de recursos y los gastos asociados a los mismos. Con una mayor eficiencia de la gestión del mantenimiento, en líneas muy generales lo que estamos tratando de hacer es utilizar la menor cantidad de recursos y ejecutar las actividades en el menor tiempo posible. Eso implica entonces minimizar los costos directos de mantenimiento. Como sabemos, los costos directos de mantenimiento es la mano de obra directa, o sea, el costo del personal que ejecuta las tareas y los materiales que utilizamos para ejecutar esas actividades. Realizar un servicio de mantenimiento de igual o mejor calidad a precios competitivos. Entonces, en general, pues tenemos claramente definido el concepto de eficiencia. Y sobre esa base es que nosotros vamos a explicar la importancia de la planificación en la gestión del mantenimiento. Como ya lo dijimos, buscar la máxima eficiencia a través de la planificación y programación de las actividades. Algo que quiero aclarar antes de continuar es que se habla en mantenimiento normalmente de planificación y programación. No hay que perder de vista que la planificación como proceso incluye a la programación, es decir, la programación se podría considerar como un subconjunto o elemento de la planificación. Lo que pasa es que la programación es muy relevante para conseguir esa eficiencia y por lo tanto se le trata separada. Es decir, una vez que se ha definido todo lo relativo a la planificación, en líneas muy generales se refiere a determinar las condiciones y los recursos necesarios para ejecutar una actividad. Desglosando ese concepto, eso significa que tenemos que determinar qué tenemos que hacer, es decir, descripción del trabajo que tenemos que realizar. En segundo lugar, nosotros tenemos que definir cómo vamos a realizar ese trabajo, cuáles son los procedimientos, cuáles son las técnicas, cuáles son las herramientas que necesitamos. En tercer lugar, nosotros tenemos que definir qué personas
necesitamos, en el caso de la planificación, antes de llegar a la programación, fundamentalmente en esta fase definimos cuál es la especialidad, qué tipo de técnico, qué calificación debe tener para ejecutar un trabajo determinado. En cuanto a esta pregunta, ¿cuánto? Se refiere a básicamente estimar la cantidad de recursos necesarios y a su vez el tiempo que se necesita para poder ejecutar la actividad. Este es un aspecto fundamental en hacer una buena planificación, la estimación del tiempo que se necesita para ejecutar la actividad. Y finalmente, respondemos la pregunta, ¿cuándo ejecutar la actividad? Si ustedes observan, responder esta pregunta, especificando con nombre y apellido de quién va a hacer a ejecutar la actividad, quién precisamente va a ejecutar la actividad y en qué momento específico se va a ejecutar esa actividad, eso es lo que definimos ya como programación desde el punto de vista específico. Esto en general es lo que llamamos la esencia de la planificación. Esto es lo que podríamos considerar como el concepto general de lo que es planificación como proceso dentro de la gestión, de cualquier tipo de gestión, y aquí enfocada a la gestión del mantenimiento. Muy bien. Acá vemos lo que puede estar ocurriendo en muchas de nuestras organizaciones, lo que llamamos síntomas de una planificación ineficaz. Los retrasos son la norma. Se pierde mucho tiempo por falta de la preparación adecuada. ¿Y qué es la preparación adecuada? Una buena planificación del trabajo que se piensa ejecutar. Entonces, en la práctica nos conseguimos que se desconoce el trabajo que hay que ejecutar, se pierde mucho tiempo porque hay que estar obteniendo permisos al momento en que se piensa ejecutar la actividad. La identificación en el momento de ejecutar el trabajo todavía no se ha identificado plenamente los materiales necesarios, las herramientas, información técnica, inclusive las habilidades de las personas que van a ejecutar esos trabajos. Muchas veces nos encontramos con que el técnico está esperando o algún material, algún repuesto específico para poder iniciar su trabajo. Y también ocurre que se planifican trabajos, inclusive se programan y todavía los materiales no se encuentran disponibles en el almacén. Esto es lo que acá llamamos materiales que están o repuestos que están en rotura de stock. Cuando estamos hablando de rotura de stock, nos estamos refiriendo fundamentalmente a la indisponibilidad de este material dentro del almacén. Muy bien, acá tenemos una diapositiva donde mostramos una información que nos presenta el libro de Don Nyman y Joel Levy sobre planificación y programación del mantenimiento. Esta información, tal cual como está expresada en esta diapositiva, fue extraída literalmente de esa bibliografía. Y estos autores asocian el ambiente reactivo con una mala planificación y programación de las actividades y asocian un ambiente de trabajo proactivo con una buena planificación y programación de las actividades. Todos sabemos que el concepto de mantenimiento proactivo y mantenimiento reactivo no son tipos de mantenimiento, sencillamente son estrategias de mantenimiento y normalmente estos conceptos están vinculados a la prevención de la ocurrencia de las fallas. Pero hoy día estos conceptos se han extendido más que a prevenir las fallas, se ha extendido a sobre el tipo de gestión que se está ejecutando. Entonces, por eso estos autores mencionan que en un ambiente reactivo prevalece pues la ejecución de los trabajos sin la debida planificación y programación, y en un ambiente proactivo pues prevalecen los trabajos que se ejecutan con la debida planificación y programación. Bueno, estos porcentajes específicos que pueden ustedes ver acá en esta diapositiva, pues son, son datos que, como ya dijimos, se extraen de esta literatura. Ellos expresan, por ejemplo, recibiendo instrucciones, se podría estar empleando 5% del tiempo, mientras que en un ambiente de buena planificación y programación ese porcentaje es menor y mencionan un 3%. Obteniendo herramientas, repuestos y materiales, ellos hablan de
pasar del 12% en un ambiente reactivo a un 5% en un ambiente proactivo. Caminando desde y hasta el sitio de trabajo, mencionan una mejora del 15% al 10%. Retrasos en la coordinación de 8% a 3%. Ocioso en el sitio de trabajo de 5% a 2%. Comenzar tarde y terminar temprano de 5% a 1%. En el caso de paradas y descansos autorizados lo mantienen igual en ambos ambientes. El tiempo personal excesivo también consideran que puede haber un ahorro importante de tiempo en este aspecto. Y finalmente, la conclusión que estos autores sacan de esta información es que del 100% total disponible, pudiéramos estar utilizando un 65% de ese tiempo en actividades que no son actividades propias de mantenimiento. Imagínense lo que eso representa. Alrededor de entre 4 y 5 horas de una jornada típica de 8 horas diarias. Y, por supuesto, nos estaría quedando apenas alrededor de unas 3 horas solamente para poder ejecutar los trabajos. Por el contrario, estos autores nos dicen que en un ambiente proactivo, es decir, como ya dijimos, con buena planificación y programación del trabajo, estaríamos produciendo un trabajo que ronda, o mejor dicho, estaríamos aprovechando un 65% del tiempo total disponible de la jornada laboral y utilizaríamos un 35% para ese otro tipo de actividades que no son trabajo directo de mantenimiento, pero que son actividades que son necesarias que se desarrollen. Entonces, aquí claramente, y tal vez estos números pues no coincidan en todos los ambientes, en todas las empresas, pero sí es claro que con una buena planificación y programación perdemos menos tiempo y dedicamos más tiempo a las actividades propias del mantenimiento, que son las que el técnico debe ejecutar. Acá podemos ver la importancia de hacer una planificación profesional con respecto a una planificación sobre la marcha. En la figura superior, lo vemos acá, estamos observando pues, el esquema de un trabajo que se ejecuta sin la debida planificación, sino que se está planificando en la medida que se va ejecutando. Es decir, una planificación al momento, por pasos, por necesidad. Entonces, al final, la actividad pues tiene una duración, necesita un tiempo mucho mayor para ser ejecutada comparada con una actividad que está debidamente planificada, podemos ver acá, donde dedicamos un tiempo a hacer una buena planificación para tener la menor cantidad de interrupciones durante la ejecución del trabajo. Y finalmente tenemos una actividad cuya duración total será menor. Eso es, por supuesto, disminución del tiempo para ejecutar la actividad y al final la consecuencia es menores costos involucrados en la ejecución de esa actividad. Muy bien. Otra información que es interesante para comprender la importancia de la planificación es mostrar algunos datos que se extraen de la literatura. Muchos autores coinciden en estos números. Estos números son extraídos de muchas lecturas que hemos realizado y en líneas muy generales se habla de que organizaciones de clase mundial definen que el 80% total de la carga total de trabajo está representado por trabajo repetitivo, y aquí el trabajo repetitivo es el típico PM o mantenimiento preventivo, que está plenamente definido, con mucho tiempo de anticipación, y el trabajo de reparación planificado y programado derivado del trabajo repetitivo.
Como podemos ver acá en esta figura, esto que hemos mencionado hace un momento significa que si se le dedica 30% de toda la carga de trabajo a trabajo de mantenimiento repetitivo o mantenimiento preventivo, vamos a tener una gran cantidad, una gran cantidad de trabajo que se podrá planificar y programar. Eso es muy importante. Y aquí mostramos que esa cantidad de trabajo puede llegar hasta el 50% de la carga total de trabajo. Entonces ya ese 30 de trabajo, ese 30% de trabajo repetitivo más el 50% del trabajo que se origina del PM, ya tendríamos que el 80% del total, de la carga total de trabajo se puede planificar y programar. Y ya sabemos las consecuencias de tener un trabajo bien planificado, bien programado. Eso también tiene como consecuencia que el trabajo correctivo por emergencia, que es el gran enemigo de la gestión del mantenimiento, se minimizaría y se habla de un porcentaje que no debería estar superando el 10%. Finalmente nos quedaría un 10% que podría estar dedicado a actividades de mejora continua, como análisis de fallas, colaborar con la gente de ingeniería de mantenimiento, colaborar con los planificadores, colaborar en la identificación de nuevos trabajos. Y finalmente, pues tendríamos una distribución total de trabajo donde prevalece la planificación y la programación de las actividades que se van a ejecutar. Muy bien. Entonces, ¿por qué tenemos acá un diagrama que nos muestra indicadores? Porque lo que quiero resaltar acá es que en el proceso que nos ocupa, que es la planificación del trabajo de mantenimiento, se debería definir indicadores propios para evaluar el desempeño de la gente que hace la planificación. Entonces mostramos este primer diagrama porque esto indica que nosotros deberíamos desarrollar un sistema de medición del desempeño en vez de mirar una lista de indicadores de gestión, dentro de la cual están indicadores típicos como el tiempo medio entre fallas, la disponibilidad, los costos de mantenimiento. Este diagrama lo que nos aclara es que en vez de tener una lista de indicadores de gestión, nosotros debemos desarrollar un sistema de medición del desempeño basado en indicadores, donde en el nivel jerárquico más alto de la organización de mantenimiento, estamos hablando de indicadores a nivel de la gerencia del mantenimiento, que se les conoce como indicadores de retraso o indicadores de resultados, o en inglés lagging, indicadores tipo lag. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque quiero representar dónde están los indicadores que van a medir el desempeño de la función de mantenimiento. Y como la función mantenimiento es un proceso de una función específica de la gestión del mantenimiento, nuestros indicadores para evaluar la planificación del mantenimiento de ese proceso están en el segundo nivel, en los indicadores de funciones y procesos. Y esos indicadores se les conoce como indicadores de adelanto o en inglés indicadores tipo leading, como se observa aquí. Entonces, acá vemos entonces que en vez de tener una lista de indicadores, lo que tenemos que desarrollar es un sistema de medición del desempeño. Y dentro de ese sistema de medición del desempeño, nosotros ubicamos dónde está mi proceso de planificación. Mi proceso de planificación, como lo pueden ver, está aquí. ¿Están viendo? Ese proceso de planificación acompaña a otros procesos dentro de la gestión del mantenimiento, como la ejecución de los trabajos, como los análisis de criticidad, como los análisis de modos y efectos de fallos, como la identificación de trabajo. Y nosotros queremos ahorita mencionar fundamentalmente los indicadores, los indicadores asociados a la evaluación, como dijimos, del desempeño del proceso de planificación. Entonces nosotros podríamos estar hablando de
la productividad del planificador, del índice de variación de la planificación, de la intensidad de la planificación, de la respuesta de la planificación, de la calidad de la planificación. Indicadores, como pueden ver, específicos y apropiados para evaluar el desempeño de ese proceso que él es el que nos ocupa en este instante. La productividad del planificador, como su nombre lo indica, pues es una métrica que nos va a decir cuál es el rendimiento de la persona que ejecuta esta actividad. El índice de variación de la planificación es un indicador que me va a permitir comparar cuán cerca o lejos están los resultados, es decir, cuando el trabajo se ejecuta, comparado con lo que hemos planificado. El indicador intensidad de la planificación es un indicador que me va a dar una, eh, un valor un valor sobre qué cantidad de trabajo, de todo el trabajo que estoy ejecutando, es el que se está planificando correctamente. La respuesta de la planificación es un indicador que me va a indicar, valga la redundancia, en qué, con qué velocidad, con qué agilidad estoy respondiendo a los requerimientos de las personas que necesitan que los trabajos sean planificados y posteriormente ejecutados. Y finalmente, la calidad de la planificación pues nos va a mostrar pues con qué precisión estaríamos haciendo nosotros ese trabajo. Se puede ver de otra manera también. Podríamos medir cuáles son las fallas que ocurren durante la ejecución o problemas que ocurren durante la ejecución del trabajo que sean atribuibles al proceso de planificación, y esto lo podemos medir con un indicador que estamos llamando acá calidad de la planificación. Entonces, ya hemos visto algunos indicadores propios del proceso de planificación. Como vieron, aquí no vimos disponibilidad, aquí no vimos mantenibilidad, aquí no vimos mantenimiento, tiempo medio entre fallas, no vimos confiabilidad, porque son otros indicadores muy importantes, muy necesarios, pero que son relativos a otros procesos y no al proceso de planificación. Bueno, acá tenemos un proceso o un subproceso, digamos, de esa manera, llamémoslo de esa manera, que es el feedback de la planificación y la programación. Este proceso básicamente se trata es de recopilar información importante necesaria para poder mejorar nuestra planificación de trabajo. Ustedes podrían pensar que esta información se recopila al terminar la orden de trabajo con la información que nosotros solicitamos a los técnicos este, expresen en la misma orden de trabajo al finalizar los trabajos. No se trata solamente de eso, se trata de hacer una especie de muestreo de cómo se está ejecutando el trabajo con respecto a lo que se pensó en la planificación que se iba a ejecutar. Y entonces tenemos que verificar aspectos como los que vemos acá. Se ha dado las instrucciones con suficiente claridad, por ejemplo. Las estimaciones de tiempos, sobre todo de tiempos y de recursos, están dentro de un margen que podríamos considerar tolerable. El trabajo se ha ejecutado de acuerdo a las especificaciones. Se están presentando problemas no comunes, inusuales. Tenemos, ha habido problemas, por ejemplo, con los permisos o autorizaciones. Son todos aspectos que deberíamos evaluar con cierta frecuencia para ver cómo marcha nuestro proceso de planificación, viajes después de iniciado el trabajo, retrasos para tener acceso al equipo. Evidentemente, son parte de toda esta información, se puede recopilar al cierre de la orden de trabajo, pero también es importante que la misma gente del área de planificación y programación de las actividades haga un muestreo y por sus propios medios trate de investigar qué es lo que está ocurriendo sin la versión, o sea, verificar su propia versión de los hechos. De eso se trata
este aspecto de recuperar un feedback de la planificación y programación de las actividades. Muy bien. Entonces, ahora viene algo muy importante. Este proceso de planificación, ¿dónde está? En la estructura organizacional del departamento de mantenimiento. Aquí mostramos lo que consideramos es la estructura básica, fundamental de cualquier departamento de mantenimiento. Cualquier departamento de mantenimiento debe tener tres áreas fundamentales, que en este diagrama lo vamos a llamar funciones. La función planificación y programación de actividades, que a su vez debe desarrollar los procesos de identificación de trabajos, planificación y programación de trabajo. Dentro de la estructura del departamento de mantenimiento debe haber una unidad, una sección asociada a la ejecución de los trabajos, es decir, la supervisión de la ejecución de los trabajos. Esta es la función. ¿Cuáles son los procesos? La ejecución, la terminación y la identificación de trabajos. Es parte también de la responsabilidad de la gente que ejecuta el trabajo. Y finalmente, la otra sección o área imprescindible en cualquier departamento de mantenimiento es lo que llamamos ingeniería de mantenimiento. Entonces estamos hablando de tres, como dijimos, de tres áreas básicas, fundamentales en todo departamento de mantenimiento: planificación y programación, supervisión de la ejecución de los trabajos y el área de ingeniería de mantenimiento. Por supuesto, a nosotros en este momento nos competen fundamentalmente estos procesos que estamos señalando en este instante. Los otros procesos, conocidos por todos ustedes, tienen que ver con la ejecución del trabajo, con la terminación, en el caso de ingeniería del mantenimiento, con análisis de criticidad, análisis de causa raíz, análisis de todos y efectos de falla, también colaborar, y es uno de los actores principales en la identificación de trabajos y en la definición de estrategias de mantenimiento. Muy bien, pero continuamos con nuestro tema, que es la planificación, fundamentalmente planificación de las actividades de mantenimiento. Acá tenemos, un poco para no olvidarnos, de la programación, que como dijimos es un elemento de la planificación, pero que por su relevancia se le da tratamiento separado, que consiste fundamentalmente en determinar la persona o personas con nombre y apellido, y además el momento exacto, estamos hablando de día y de fecha y hora exacta en que se piensa ejecutar el trabajo, y los elementos fundamentales de esa programación es desarrollar la carga de trabajo, que es la lista de trabajos ordenados por prioridad que deben ser ejecutados. Normalmente el horizonte de programación es una semana, y esta carga de trabajo, definir esta carga de trabajo o esta lista de trabajo, por supuesto, va a depender de la disponibilidad de recursos para llevar un indicador como, por ejemplo, cumplimiento de la programación. Es obvio que tenemos que tener clara la disponibilidad de recursos para poder programar con base en esa disponibilidad. En el proceso de programación deberíamos desarrollar un calendario de ejecución de las actividades semanales, es decir, la secuencia de ejecución de tareas representadas en un calendario semanal, el típico diagrama de Gantt, donde vemos qué día y qué hora exacta se piensa ejecutar cada uno de esos trabajos que forman la carga de trabajo. Y finalmente, la asignación de personas, es decir, especificar para cada uno de los individuos que forman parte de ese equipo de trabajo que ejecuta las actividades, pues cuál es su carga durante toda la semana y específicamente para cada día específico de sus jornadas laborales. Muy bien. Ahora pasamos a hablar de algunas, algunos, algunas razones fundamentales, típicas, de por qué no son efectivas la planificación y la programación en muchas empresas. ¿Por qué tantas organizaciones luchan por alcanzar el éxito en esta área? Entonces, con esta parte vamos
a destacar cuáles son los principales inconvenientes que se presentan para desarrollar correctamente este proceso dentro de las organizaciones. Es decir, algo así como que cuáles son los males típicos o las falencias típicas en cuanto al desarrollo adecuado de este proceso en las organizaciones. Una de estas razones o causas de problemas para no llevar una planificación adecuada es no escoger a la persona adecuada. Es decir, se escoge a veces a la persona equivocada como planificador. El puesto de planificador es uno de los más críticos en toda la organización del mantenimiento. Esa persona debe tener una serie de capacidades que la gerencia debe entender antes de tomar la decisión. Puede darse el caso que una persona se le exija convertirse en planificador y su motivación fundamental está en ser eh, ingeniero de mantenimiento desde el punto de vista de aplicar la técnica de mantenimiento centrado en confiabilidad. Una persona puede estar siendo asignada como planificador y su vocación fundamental es liderar equipos de trabajo y por lo tanto su puesto más conveniente estaría en la supervisión. En fin, entonces es importante, lo más importante o el punto de partida para escoger la persona adecuada, la persona indicada como planificador es que ésta esté motivada a desarrollar este trabajo, en primer lugar. Otro de los problemas que se nos presenta para que este proceso no marche de la manera correcta es que muchos planificadores no tienen la capacitación adecuada. Las personas con las cualidades y capacidades adecuadas para el puesto de planificador tienen mucho que aprender. Es muy común que algunos planificadores no saben usar el sistema de información correctamente, no lo dominan desde el punto de vista de su responsabilidad. Muchas veces no saben correctamente cómo procesar las solicitudes de trabajo, extracción de datos del sistema de información y generar los informes correspondientes, entender los procesos de preparación de los equipos y ponerlos a funcionar nuevamente después de ejecutar los trabajos, maximizar la utilización del equipo. En conclusión, los planificadores, aparte de la experiencia que deben tener en el conocimiento del trabajo que desean planificar, deben tener la capacitación permanente, adecuada, específica para su responsabilidad. Otro problema que se presenta es muy común, lo he visto en muchas organizaciones, que el planificador es una especie de persona utility, que lo utilizan para todo. En muchas industrias los planificadores realmente no hacen su trabajo de planificar actividades. Se les asigna supervisar trabajos, se les asigna despachar materiales, se les pone a realizar trabajo de ingeniería de mantenimiento y por supuesto el tiempo, el poco tiempo que les queda es como para que hagan un poquito de planificación y justificar su cargo. Pero no es culpa de las personas. Normalmente es que se les asigna responsabilidades, funciones diferentes a las que realmente debería tener. Un planificador no puede y no debe asumir múltiples responsabilidades laborales. Eso significa que no tendrá tiempo para realizar sus propias tareas y, por supuesto, al final no podrá cumplir con su propia responsabilidad. Otro problema común es que hay una tendencia generalizada a utilizar los planificadores para ayudar a resolver las emergencias. Como dice acá, uso de planificadores para trabajos de emergencia. A los planificadores no se les debe ocupar en los trabajos de emergencia, aunque parezca necesario. ¿Por qué es una tendencia generalizada? Porque es en principio el más indicado para ayudarnos en esa emergencia. Ellos son los que conocen las partes, las herramientas. Ellos pueden armar, por su condición de planificador, pueden armar un plan de manera urgente, pero el problema está en que si los asignamos a resolver las emergencias, pues ellos nunca podrán tener tiempo para hacer su propia función, que es planificar trabajos que se deben ejecutar en el futuro. Entonces van a estar inmersos en una especie de círculo vicioso del trabajo reactivo que en muchas organizaciones es la que ocupa la mayor parte del tiempo. Y esto es lo que típicamente se conoce como estrategia de mantenimiento reactivo. Mucho trabajo reactivo y los planificadores que tenemos para tratar de ayudar a resolver esa situación, los ocupamos
en ese mismo trabajo que nos está perjudicando. Otra situación muy común es que hay muchos planificadores que creen que basta hacerlo todo al frente de la pantalla del computador. Algunos planificadores creen saberlo todo. Expresiones como estas pueden serle familiar a todos ustedes. Conozco este trabajo, yo trabajé en esa máquina, sé exactamente el tiempo necesario para hacer esta reparación, yo lo puedo planificar desde mi escritorio. El planificador no debe olvidarse de visitar el sitio de trabajo donde se va a ejecutar el trabajo. Las cosas cambian, la gente olvida, puede haber un riesgo de seguridad que existe ahora y antes no existía. Las condiciones de acceso al sitio de trabajo pudieran haber variado. La imaginación a lo mejor no cubre aspectos propios del sitio de trabajo. En conclusión, la planificación no es un trabajo solamente de escritorio, es un trabajo de campo también. Hay que verificar las condiciones en las cuales se va a ejecutar el trabajo que se está planificando. Otra de las causas comunes de deficiencias en el proceso de planificación es la definición errónea de la secuencia en que se utilizarán los recursos. La secuencia de trabajo debe ser una parte integral del plan de trabajo. Se preparan los trabajos para que los equipos de mantenimiento no tengan que detenerse para nada y por lo tanto maximizar su tasa de utilización. Cuando nos referimos a los equipos de mantenimiento, estamos hablando del equipo de personas que van a ejecutar el trabajo. Y la planificación de la, y la planificación evidentemente ayuda a que esta gente no tenga ningún tipo de obstáculos en la ejecución de su trabajo y esto se logra, por supuesto, con la definición exacta, más precisa de la secuencia en que se deben ejecutar esos trabajos. El trabajo se debe ejecutar en el menor tiempo y al menor costo. Y una de las herramientas fundamentales es desarrollar una especie de diagrama de red, utilizar un poco las herramientas de la gerencia de proyectos para estos trabajos, por pequeños que sean. Desarrollar un diagrama de red para ver como, la lógica como se planifica ejecutar el trabajo, cómo va a ser la secuencia de avance desde el inicio hasta el final. Y por supuesto, en cada una de esas fases en las cuales se ha desglosado el trabajo, por supuesto, especificar los recursos y los tiempos necesarios para cada una de esas fases. Esto, por supuesto, trae como consecuencia mucha mayor precisión del proceso de planificar. Es proporcionar instrucciones de trabajo deficientes es otro problema. Los técnicos deben tener suficiente información para hacer el trabajo sin tener que detenerse para obtener información adicional. Se trata pues de que se suministre por parte del planificador la información suficiente, necesaria para no tener ningún tipo de interrupción. Que un técnico nuevo tenga las mismas posibilidades de éxito de realizar el trabajo que un experimentado. El recién contratado necesita detalles, especificaciones, paso por paso de cómo va a hacer ese trabajo. La persona más experimentada por lo menos debería tener una lista de chequeo, una lista de verificación. Si todo está preparado correctamente, el técnico de mantenimiento no debería tener que buscar nada. Y este es el objetivo fundamental de ese proceso del que estamos hablando. No se documenta la retroalimentación. La retroalimentación posterior al trabajo documentará lo que realmente se necesitó para hacer el trabajo. Es decir, esta primera expresión lo que trata de destacar es que se debe especificar, o mejor dicho, se debe hacer una comparación de lo que ocurrió en la práctica con lo que se pensó iba a ocurrir, que fue la planificación. Si solo se registra que los solicitantes digan se rompió y que los técnicos simplemente digan lo arreglé, está perdiendo una gran oportunidad para que el planificador sea más efectivo. Detalles relacionados con lo que ocurre en la práctica, por supuesto, serán un insumo fundamental para mejorar este proceso. Bajo estas circunstancias, no puede determinar oportunidades de mejora e identificar a los malos actores. Aquí me voy a detener un minuto más
porque es importante destacar que en muchas organizaciones se le da a los técnicos que ejecutan el trabajo un espacio en blanco donde él tiene que redactar con sus propias palabras los detalles asociados o relacionados con lo que ocurrió. Y yo creo que esa no es la forma más conveniente de tratar de obtener la información para mejorar nuestro proceso de planificación. Normalmente insistimos en la importancia que tiene el tratar de el evitar que el técnico tenga que redactar. Eso trae muchos problemas. Primero, la dificultad para redactar. Eso se le complica a todo el mundo y a los técnicos en particular sabemos que se les complica mucho tratar de expresar lo que quieren decir. Y en segundo lugar, muchas veces se escriben de una manera tal que no se puede entender lo que han escrito. Entonces, ¿de qué se trata? Aquí queremos destacar la importancia de generar un formato de terminación de orden de trabajo donde el técnico lo que tenga que es seleccionar un sí, un no aplica, o seleccionar entre varias opciones y así obtendremos la información que realmente nosotros necesitamos. Evidentemente, no podemos quitarle las posibilidades de expresar con sus propias palabras algunas situaciones especiales que pudieran haber ocurrido, pero en líneas generales hay que tratar de obtener esa información de la manera que sea mucho más sencilla, mucho más fácil para ellos poder expresar. Otro problema, muchas veces se va al campo de trabajo y no se tiene preparado el kit necesario de materiales para ejecutarlo. Asegúrese de preparar el kit de materiales. El planificador está obligado a asegurar que todos los materiales estén disponibles. Por, por lo tanto, o sea, es necesario. Si los materiales no están disponibles, por supuesto que el trabajo no se puede pensar en programar para que sea ejecutado. Se debe verificar la preparación de ese kit de materiales, que tenga todos los materiales que se necesita, con sus especificaciones, con las cantidades requeridas. Pero no solamente verificar que el kit esté preparado correctamente, también hay que garantizar que ese kit no sea violentado, que es muy común que el kit está preparado para una actividad específica y llega alguna persona y lo descompleta para hacer otro trabajo, porque bueno, ahí está disponible y es urgente y termina rompiendo con nuestro proceso de planificación. No declarar trabajos como listos para ser programados sin tener todos los materiales y repuestos disponibles. Es muy común confiar en que el repuesto llegará al momento en que se planificó el trabajo. Y por supuesto, no debe ser, si usted no tiene todo lo requerido para poder programar el trabajo, pues sencillamente no lo programe porque la probabilidad de fracaso va a ser muy alta. No confiar en las promesas de entrega del proveedor. Por ejemplo, programar un trabajo para una fecha específica y a una hora específica, contando con que el proveedor va a llegar a la máquina a entregarnos un insumo necesario para ejecutar ese trabajo. Eso se debe evitar. Esto es interesante. Muchas veces nos preocupamos por pedirle a los técnicos retroalimentación. Los técnicos hacen un gran esfuerzo por suministrarnos toda la información que ellos consideran importante para que nosotros mejoremos y se dan cuenta que nosotros no utilizamos esa información. Convencer a los técnicos de informar sobre inconvenientes o potenciales mejoras es un proceso complejo que requiere esfuerzo y tiempo. Pedir retroalimentación y no utilizarla desmotiva a los técnicos para futuras colaboraciones. Después va a ser muy difícil convencerlos nuevamente de aportar la información necesaria para lograr los cambios apropiados. Es natural que un técnico compruebe que después de él hacer su esfuerzo en suministrarnos la información que se supone va a originar cambios y ellos se den cuenta que no ha habido ninguna, no se le ha dado ninguna importancia, no ha habido ningún cambio relacionado con mejorar el tipo de trabajo o la forma en que se hace el trabajo y evidentemente no van a estar dispuestos a colaborar en una próxima oportunidad. Falta de cooperación y coordinación con operaciones. El planificador se puede considerar es el elemento de comunicación más importante entre mantenimiento y producción.
entre mantenimiento y operación. Es como el enlace natural. Es como dijimos, el elemento más importante para, para poder establecer esa coordinación. De hecho, uno de los elementos principales de la planificación es la debida coordinación. Construir las alianzas necesarias con operaciones para coordinar planes y programas. Acordar con operaciones un cronograma al que todos estén de acuerdo. La descoordinación puede conducir a, es muy típico que pase esto, detener y apagar el equipo inoportunamente, lo que resulta en un tiempo de inactividad excesivo. Se ordena detener el equipo y el agente de mantenimiento no está lista para iniciar el trabajo. O al contrario, muchas veces los técnicos llegan a ejecutar un trabajo y les dicen regresa dentro de 2 horas porque la máquina ahorita no puede parar. Los técnicos se presentarán para un trabajo en el que la máquina no está lista para detener. Mala gestión del backlog. Como muchos saben, la mayoría de ustedes o todos saben, el backlog se interpreta pues como la cantidad de trabajo que está pendiente por ejecutar. Es bueno recordar que el backlog normalmente se mide es en semanas de trabajo necesarias para ejecutar todo el trabajo con el personal que usted tiene disponible. Por supuesto, la cantidad de órdenes de trabajo pendientes es una expresión del backlog, pero desde el punto de vista formal, el backlog se mide en semanas, como dijimos, necesarias para ejecutar el trabajo con las personas disponibles. Pues una recomendación es mantenerse libre de trabajo acumulado listo para ejecutar. O sea, un montón de trabajo acumulado listo para ejecutar, pero no se ejecuta. Evitar la acumulación de órdenes de trabajo abiertas, de trabajo que se haya desglosado. Trabajo que se haya desglosado es porque se cuenta con los recursos y condiciones y debe pasar en el menor tiempo posible a programarse. Trabajo terminado, pero que la orden de trabajo no se haya cerrado, también puede afectar nuestros indicadores de desempeño. Es común ver en muchas empresas que se termina el trabajo y mientras la orden de trabajo no se cierra formalmente en el sistema de información, eso queda como una orden de trabajo abierta y por lo tanto como no culminada. Se debe agrupar el trabajo, es una recomendación muy importante, agrupar el trabajo por equipo y luego por prioridad. Pareciera contradictorio esto que estamos diciendo, pero en esta recomendación de agrupar el trabajo por equipo permitirá visualizar qué otros trabajos de menor prioridad pudieran estarse ejecutando en un equipo que sea necesario detener para ejecutar trabajos de alta prioridad. Entonces, por eso se recomienda agrupar el trabajo por equipo, luego ordenar el trabajo por prioridad, porque podría olvidarse de trabajos de menor prioridad en el mismo equipo y evitar la parada de la máquina varias veces. Es muy común tratar de llevar muchos indicadores. Respecto al proceso de planificación, ya vimos 5 indicadores específicos para el proceso de planificación. Sin embargo, es inevitable estar relacionado con muchos otros indicadores que se manejan en mantenimiento. Pues la recomendación acá es que las demasiadas métricas, demasiados indicadores lo que hacen es enturbiar el agua. Elegir indicadores que guíen la toma de decisiones para mejorar el proceso de planificador. Se trata de eso, de elegir esos indicadores que definitivamente nos ayuden a mejorar nuestro proceso de planificar. Los gerentes no tienen tiempo para leer un informe escrito de 10 páginas. La información debe mostrarse gráficamente. Un gerente debería mirar la información y comprenderla en 20 segundos o menos. Esas recomendaciones, muchos de ustedes las conocen, las manejan, solamente acá queremos resaltar. Concluimos. Mantenga el camino hacia el éxito. Evite estas dificultades que hemos mencionado y mejorará en gran medida la eficacia y la eficiencia de su proceso de planificación y programación. Esto se traduce en un entorno de máquinas bien mantenidas que producen niveles óptimos de productos de alta calidad de manera segura.
Esto es lo que permite a una organización ser más competitiva en el mercado global. Quiero finalizar resaltando el hecho de que en muchas organizaciones se le da mucha, o sea, no mucha más importancia, esa no es la expresión. Se enfocan básicamente a mejorar los procesos que contribuyen a aumentar la eficacia de la gestión del mantenimiento. Eso está claro, es muy importante, pero a veces descuidamos algunos procesos dentro de los cuales está, o principalmente está la planificación y programación del mantenimiento, que nos ayudan fundamentalmente a mejorar la eficiencia, que es el otro ingrediente para lograr una efectiva gestión del mantenimiento. Con eso concluimos la exposición y, por supuesto, queremos dar las gracias a todos ustedes por la atención que nos han prestado y esperando que esta información un poco rápida, un tiempo que sabemos no es muy amplio, pero que les haya servido de referencia para tener mayor claridad en estos obstáculos y requerimientos que tiene este proceso. Gracias. Gracias, José. Ahorita pasaremos a una sección de algunas preguntas para que por favor las escriban a través del chat. Nuestro instructor la leerá y procederá a contestarla. Tenemos el chat acá. En preguntas, ¿No hay preguntas? pueden hacerlas a través del chat. José, pues parece que no hay preguntas. Bien. Bueno, estamos a la orden para cualquier interrogante, cualquier inquietud. Alguno de los participantes tenga, con mucho gusto podremos atender. La presentación no es descargable, pero va a estar disponible el video del webinar hasta el próximo miércoles. Lo pueden ver las veces que necesiten hasta esa fecha a través del mismo campus virtual por donde ingresaron. Bueno, o sea, ahí tenemos dos preguntas. Entonces te ruego por favor que las leas y la procedas a contestar. Muchas gracias. Bueno, primero Harvey, gracias por el comentario. Gustavo, también muchas gracias. Nos motiva a continuar trabajando en este ambiente, en este aspecto. José Carlos, ¿con qué indicadores se puede identificar las fallas presupuestales? ¿Con qué indicadores se puede identificar las fallas presupuestales? Sí, entiendo que
que es sencillamente comparar el presupuesto, el gasto real contra el presupuestado, eh, con un indicador de variación porcentual que por supuesto puede ser, normalmente es superior a lo presupuestado, pero podría en un momento dado ser inferior. Entonces, este indicador podría determinarse dividiendo el gasto real contra el presupuestado. Si este supera la unidad o el 100, estaríamos hablando de un exceso de gasto respecto a lo presupuestado. Y si es menor de 1 o 100, este gasto real es menor al, al presupuestado. Cuando un indicador de este tipo, por ejemplo, que sea superior, no necesariamente, aparentemente es una situación desfavorable, pero pudiera haber razones que justifiquen plenamente esta variación. Entonces hay que no prejuzgar al momento de obtener, no solamente en el caso del presupuesto, sino otros indicadores que hagan una comparación de lo que ocurre en la realidad con lo que se ha planificado. No prejuzgar y decir que lo que se hizo está mal. Es buscar la causa por la cual hubo la variación. Esa es la gran recomendación que hay que hacer. No sé, aquí no veo bien las preguntas porque han ido pasando, ¿no? No sé si me he saltado alguna. Edwin, Hay otra gracias. pregunta, Alex, hay otra pregunta de, antes de Alex. de Dani Cardona. Dice, ¿cuál debería ser el rango de semanas de backlog? Muy bien, muy bien. Eh, este tema es muy tratado en la literatura especializada y afortunadamente todos, hasta ahora yo he visto que todos los autores, no sé si será que todos se han referido a uno en particular, pero diríamos que el 99% de los autores renombrados en este tema recomiendan que el backlog debe oscilar entre 2 y 4 semanas. El argumento es que un backlog menor a 2 semanas pudiera dar una idea de ociosidad o exceso de personas en nuestro departamento de mano de obra directa, y un backlog superior a 4 semanas indica ya una medida de trabajo retrasado. Entonces, se habla de un buen valor para el backlog de 3 semanas, o sea, entre 2 y 4. ¿Qué otra pregunta? No sé si hay otra antes de Alex. No, de Hay una de Gerson Mura. Gerson. Dice, ¿cómo se establece el presupuesto para el mantenimiento de una planta productiva? El presupuesto de mantenimiento de una planta productiva. Muy bien. El presupuesto, en líneas generales, tiene un gran ingrediente que es el presupuesto del año anterior. O sea, el presupuesto del año próximo tiene una gran relación con el año que está terminando. Bajo ese esquema, bajo ese esquema es muy importante tratar de llevar los costos. Es la manera más correcta y más precisa de definir por qué y en qué gastamos el dinero. Es definir el costo por tipo de mantenimiento. Es decir, nuestra tarea ahorita debe ser registrar adecuadamente cuál es el dinero que estamos gastando en mantenimiento preventivo, cuál es el dinero que estamos utilizando para mantenimiento predictivo, cuál es el dinero que estamos gastando para mantenimiento correctivo planificado, y cuál es el presupuesto para mantenimiento correctivo de emergencia. En primer lugar, por tipo de mantenimiento, y transversalmente o digamos matricialmente, asociar los 4 tipos de mantenimiento por cada equipo. Entonces, esa es la manera más correcta de definir un presupuesto. Diferenciar los tipos de mantenimiento, el gasto asociado a cada tipo y el gasto asociado a cada equipo en particular. En algunos casos se tiene poca información, eso es lo que se conoce como presupuesto base cero, y por supuesto habrá que hacer alguna estimación basada en experiencia con plantas similares, basada en comentarios de gente con mucha experiencia, basada en primer lugar por las recomendaciones que hace el fabricante respecto a los planes de mantenimiento para el equipo. Muchas veces ocurre con equipos muy nuevos que no se tiene mucha información.
Pero cuando se tiene referencias de años anteriores, pues el año inmediatamente que está terminando es la principal referencia para el presupuesto del año siguiente. Y no solamente multiplicarlo por un factor asociado con la inflación, es sencillamente reconocer qué cambios se pueden producir debido a procesos que hemos incluido, a cambios que se han originado por algún cambio de modelo de gestión, de tecnología, en fin, pero esa es la gran referencia. ¿Qué otra pregunta, no hay más? Gracias, Luis Beltrán. Gracias, José Alberto. Estamos a la orden en, en mantenimiento eficiente.com y en LinkedIn, sobre todo, llevamos una actividad intensa en LinkedIn y también en un Twitter que tenemos que se llama Manteficiente. Bueno, muchísimas gracias a todos por asistir a nuestro webinar. Muchísimas gracias, José. A la Y orden. damos por finalizado el webinar y los esperamos en unas próximas oportunidades. Muchas gracias a todos. Bueno, hasta luego.